Great Molthaus, 22 de enero de 1949. Comentario sobre las actitudes. En una oportunidad pregunté a Gurdjieff, por intermedio de un intérprete, si era necesario vencer todo lo que había en uno mismo. Me dijo, no, y luego pareció referirse de una manera indirecta a la necesidad de crear nuevas actitudes hacia las cosas de modo que, por así decir, fuera comparable a cruzar de un lado al otro, como cuando se cruza un camino. Comprendí que quería decir que, si mantenemos nuestras actitudes presentes, permanecemos en un lado de nosotros mismos y si las cambiamos, cruzamos al otro. Por eso deduje que la actitud es siempre unilateral. Señaló que ello era solo posible si se tomaban fotografías de uno mismo. Escuché luego en distintas oportunidades que el tomar fotografías de uno mismo era diferente de la mera observación de sí en un momento dado. Si su calidad de autoobservación es sincera, y no se observa a sí mismo simplemente porque le dijeron que lo hiciera, esas observaciones se vinculan, se reúnen, y forman gradualmente una fotografía de sí mismo que cubre un considerable periodo. Creo que Ouspensky lo llamaba una fotografía de tiempo, o posiblemente, una fotografía de su cuerpo-tiempo. Cuando, en este sentido, se obtiene una fotografía de sí mismo, nos permite vernos como cierta clase de persona, en un periodo que cubre muchos años, tal vez desde la niñez, gobernada por ciertas actitudes. Este acrecentamiento de conciencia nos muestra la posibilidad de tomar todas las cosas de otro modo, por lo cual, puede compararse a cruzar al otro lado de sí mismo desde el lado que hasta ahora nos gobernó mediante las típicas actitudes unilaterales. Ouspensky nos dio como ejemplo la siguiente descripción. Dijo: intente notar lo que para usted es censurable en la gente, ya sea en política o en otras cosas, y trate deliberadamente de pensar y hablar según la actitud opuesta. Es preciso entender que, si se tienen actitudes fijas, adquiridas, juzgaremos según estas actitudes de una manera mecánica casi automática, todo lo que sucede. Hemos de tener la capacidad de leer los diarios sin decir constantemente va, o sentirnos furiosos o deprimidos. Ahora bien, por ser gentes mecánicas estudiamos la forma de llegar a ser más conscientes. Entre otras cosas debemos tratar de llegar a ser más conscientes de actitudes establecidas en nosotros desde nuestros primeros años por imitación de nuestros mayores, o las novelas de aquella época. Ahora bien, la diferencia entre el hombre mecánico y el hombre consciente, es que el hombre mecánico está encerrado en la prisión de sí mismo, y en este caso está encarcelado por sus actitudes mecánicas adquiridas de modo que solo ve todas las cosas desde un solo punto de vista y el hombre consciente es aquel que está libre de esas actitudes limitadoras y unilaterales. Entendemos que un hombre consciente ve las cosas desde diferentes ángulos y de hecho puede ser consciente en toda la oscilación de los opuestos, de modo que ni un lado ni el otro de los opuestos lo gobiernan exclusivamente. Todos ustedes conocen lo que significa encontrarse con un hombre que tiene actitudes muy fuertes y fijas, que se ha elevado a la cumbre de la vida, esto es, un hombre cuyo ser es limitado, unilateral. Es llamado hombre fuerte, juzga, condena, no perdona todo un lado de la vida que un hombre consciente nunca pensará juzgar, condenar, ni tampoco no perdonar con tanta violencia. Todo ello surge de la falta de conciencia de sí mismo. No se da cuenta uno que se parece mucho a la gente que condena y juzga y no perdona porque no se es consciente de hacer las mismas cosas. No lo ha observado. Así cabe decir que tal hombre no puede cruzar el camino y hacer las cosas desde el otro lado. Ahora bien, es muy difícil observar una actitud en uno mismo por una mera y momentánea autoobservación, pero como se dijo, si esas momentáneas observaciones son sinceras, se unirán por sí mismas hasta formar una fotografía de tiempo de uno mismo que cubre cierto periodo, o aún toda nuestra vida.
entonces percibirá que ha sido siempre cierta clase de persona, que siempre juzgó desde ese ángulo, que condena y no perdonó desde ese ángulo, y luego tendrá la capacidad de ver que todo era mecánico, que nunca supo lo que estaba haciendo, y que todo era una parte de la psicología adquirida que, hasta ese momento, había tomado por sí mismo y su poder de observación nunca había puesto en tela de juicio, sino que lo daba por sentado. Supongo que se necesitan muchos años antes que una persona empiece a comprender por sí misma de qué trata realmente el trabajo. El trabajo se propone liberarlo de las ideas absolutamente erróneas que sustentaba acerca de sí mismo, las actitudes absolutamente equivocadas que tiene, las malas formas de imaginación y todo el resto, lo cual contribuye a formar la falsa personalidad, que es su verdadero enemigo y le provoca inacabables e inútiles sufrimientos, sin que usted se dé cuenta de ello. Algunas personas, claro está, con un ser débil y un conocimiento endeble, sin centro magnético, y que nunca pensaron en absoluto acerca de la vida, acerca del sentido que tiene la vida, y el sentido que tienen ellas, digo que esas personas no pueden despertar del profundo sueño en que están sumidas. No pueden despertar de la falsa personalidad en ellas mismas, y si usted es tan insensato como para intentar despertarlas de su sueño, solo logrará que lo aborrezcan. En primer lugar, ni siquiera se les ocurre que tienen actitudes mecánicas, creen en todo lo que dicen y se consideran como gentes conscientes que viven una vida consciente. Pero las personas que están próximas a la posibilidad de despertar, son capaces de prestar una ligera atención a lo que el trabajo les está diciendo, a saber, que están dormidas y tienen que estudiar las causas que las mantienen dormidas y esto empieza, como es sabido, observando las cosas que el trabajo nos enseña a observar en nosotros mismos. Hoy nos concentraremos en la observación de las actitudes que impulsan a las gentes a adoptar puntos de vista de un modo mecánico, y las hace vivir su vida en estos puntos de vista los que, si pudieran examinarse más profundamente, les permitiría darse cuenta que nada tienen que ver con lo que piensan realmente. Así intenten descubrir en qué momento están hablando según una actitud. Las impresiones de los eventos que tienen lugar en la vida son recibidas, entre muchas otras cosas, por nuestras actitudes. Ouspensky dijo, para cambiarse a sí mismo, ha de cambiar sus aptitudes. Es sabido cuán difícil es hablar con un hombre que tiene actitudes muy fuertes, ya sean religiosas o políticas. Una vez que se tocan esas actitudes, el hombre o la mujer deja, por así decir, de ser inteligente. Se ve que nunca han pensado en esas cosas de las cuales hablan tan fácilmente según sus actitudes y, no cabe duda, sienten que si llegaran a abandonar esas actitudes, dejarían de existir. Empero, por tener el sentido de yo, el sentido de sí mismo en esas actitudes tienen un mal centro de gravedad. No están en el centro de gravedad correcto, a saber, el yo real, en lo que es real, sino que lo tienen en lo que no es realmente ellos mismos y así, en algo que es falso, esto es la falsa personalidad. En otras palabras, tienen su centro de gravedad en algo que no es ellos mismos. El yo real no está en los opuestos sino entre los opuestos. Como dijo Gurdjieff, la personalidad es aquello que no es realmente usted, pero la esencia es aquello que es realmente usted. La vida nos hace formar la personalidad y esta es necesaria como primer paso en la educación. Pero, a no ser que se piense, se reflexione, se observe uno mismo, luego de cierto tiempo, esto es, luego de haber adquirido una buena y responsable personalidad obrante y así, haber aprendido a llegar a ser un buen amo de casa, no se tiene la capacidad de llegar a la segunda etapa del propio desarrollo.
Todo este trabajo se relaciona con la segunda educación, cuyo objeto es el de hacernos pensar de una nueva manera acerca de todas las cosas que hasta entonces hemos dado mecánicamente por sentadas, incluso nuestras actitudes adquiridas que, como dije, surgen principalmente de imitar a la gente en los primeros años de vida, a la gente real, a los actores o a los personajes de ficción. Aquellos que han adquirido cierta sensibilidad para consigo mismos mediante la autoobservación, pueden distinguir cuando están hablando según la propia inteligencia y cuando están hablando según una actitud mecánica. Desde luego, otras personas pueden distinguirlo mucho antes por el tono de la voz. Ouspensky nos enseñó mucho acerca de prestar atención a la entonación. Cuando una persona está hablando según una actitud mecánica, y así deja a un lado su inteligencia, la voz se vuelve diferente y muy probablemente todos empiecen a bostezar. ¿Por qué? Porque dicha persona ya no habla más según sí misma, sino según actitudes adquiridas en las cuales no repara. No se da cuenta de ello, a menos de haber logrado cierta sensibilidad de sí misma por medio de la observación. Ahora bien, el trabajo nos enseña que nuestras actitudes nos ponen en relación con la vida mediante un hilo invisible. De este modo la vida y sus aconteceres nos afectan. Si no tiene actitud alguna, digamos, hacia la política, usted no sentirá emoción alguna. Tal como somos, tenemos actitudes hacia esto, aquello y lo demás, y no nos damos cuenta de ello. Así, a través de esos hilos, sentimos el efecto, la influencia de esas actitudes y nos identificamos con ellas. Tenemos actitudes hacia la religión, el sexo, la política, la ciencia, la sociedad, los deportes, el matrimonio, el divorcio, la bebida, el juego y muchísimas otras cosas. Pero no lo sabemos. Hablamos sencillamente según una actitud, no según la comprensión. En suma, reaccionamos ciegamente al presentarse la actitud. Empero, imaginamos comportarnos conscientemente y hablar de acuerdo con nuestra comprensión y experiencia de la vida. Cuando un hombre habla según una actitud, se ofende o pierde fácilmente los estribos. Esto no ocurre si habla según la comprensión. Las actitudes, por lo tanto, pueden ser juzgadas como preventivo que impide en una persona el crecimiento de la comprensión. Por eso es tan necesario en el trabajo observar las actitudes adquiridas y así separarse de ellas, es decir, no identificarse con ellas.